Para comprender la llegada de la Segunda República hay que tener en cuenta el final de la dictadura de Primo de Rivera y el intento de Alfonso XIII por volver a la senda constitucional, a la legalidad constitucional. En enero del 30, el dictador general Miguel Primo de Rivera dimite, se marcha al exilio, y bueno, pues la figura de Alfonso XIII, que ha apoyado esa dictadura, de hecho se ha servido de ella para mantenerse en el reinado unos años más, tras los problemas de corrupción y la guerra de Marruecos, pero bueno, decide volver a la senda constitucional y, y se convocan elecciones para el 12 de abril de 1931, municipales, a las cuales se presentan los republicanos y los socialistas en coalición, con el objetivo de, bueno, pues proclamar una república, en el caso de que fuera necesario, y establecer un gobierno provisional que aprobara una constitución y, digamos, cambiara el régimen. Las candidaturas republicanas vencen en 41 capitales de provincia, de las 50 que hay en España, y 2 días después Alfonso XIII se marcha al exilio, abandona el país y se proclama la República el día 14 de abril de 1931, la Segunda República. En un principio Alfonso XIII había pedido ayuda al ejército y, lógicamente, el ejército ya no cree de momento en la opción monárquica y bueno, pues es palpable el sentimiento popular de cambio y decide no intervenir. Entonces, pues Alfonso XIII coge un coche, se va a Cartagena y de ahí al exilio. Y bueno, pues echa a andar la Segunda República Española, que supone ciertas cosas muy importantes y sobre todo en los 2 primeros años, ¿no? Que es el periodo de mayores reformas o de intentos de reformas para modernizar el país, básicamente a nivel cultural, económico y también político. En primer lugar, pues las clases tradicionales que han tenido el poder siempre en España, terratenientes, la iglesia, la burguesía industrial, el ejército, de repente son monárquicos, de repente pues han visto que de la noche a la mañana España ha amanecido republicana. Entonces están un poco ahí, a nivel político sobre todo y organizativo, pues un tanto, digamos que les ha cogido de imprevisto todo esto. ¿Qué supone también la proclamación de la Segunda República? Pues intentos de reforma social, económicas, todo en el contexto de la Gran Depresión de los años 30. Por tanto, no es un momento fácil. También los años 30, y como bien hemos estudiado, son los años de la dialéctica, de la lucha entre el fascismo y el nazismo contra el comunismo, ¿no? Los años 30 son esos años de inestabilidad política en Europa, con Hitler llegando al poder en el año 33 y reclamando territorios a lo largo de todos los años 30, hasta que en el 39 pues empieza la Segunda Guerra Mundial. Y luego los sectores más conservadores van a intentar recuperar por medio de la fuerza y la desestabilización de la Segunda República pues el poder. En el año 32 ya va el general Sanjurjo a intentar un golpe de Estado. Están investigados y son claros los contactos de Falange con la Italia de Mussolini desde muy temprano y de los sectores monárquicos también. Alfonso XIII vive en Italia, entonces, por tanto, se toma a la Segunda República como algo que tarde o temprano caerá, ¿no? Y se volverá a la monarquía, que se supone es lo que ha sido siempre España, una monarquía. Entonces, eso es un poco el planteamiento que hay que tener en cuenta. Y también muy importante el movimiento obrero con el PSOE, sobre todo, y el Partido Comunista, que es un partido más minoritario. Y las mujeres van a tener un peso importante porque van a tener derecho al voto, sobre todo las mujeres. El voto femenino se aprueba y la primera vez que votan las mujeres en España es en noviembre del 33, en las segundas elecciones de este periodo republicano. Se proclama la República el 14 de abril y se forma un gobierno provisional de republicanos y socialistas, republicanos de izquierdas y de derechas también, también gente cercana o gente del nacionalismo catalán como Lluís Nicolau de Olver, republicanos de derechas como Alejandro Lerroux, de centro derecha,
republicanos de izquierdas como Manuel Azaña, o sea, son republicanos, que no quiere decir que todos los republicanos, ser republicano no implica ser de izquierdas. Esto es una de las cosas que hoy en día, bueno, pues han sido distorsionadas, ¿no? Tanto por la izquierda actual como por la derecha. Entonces, bueno, pues aquí había gente ideológicamente de todo tipo, pero tenían en común, pues bueno, pues que eran republicanos y que iban a montar o iban a estructurar un nuevo régimen. Marcelino Domingo también, que va a ser el ministro, aquí le tenemos, ministro de Agricultura, que va a llevar a cabo la reforma agraria, muy importante. Largo Caballero, que va a ser ministro de Trabajo y luego presidente, presidente del gobierno durante la Guerra Civil. Y el más importante va a ser Manuel Azaña, que va a ser presidente del gobierno en varias fases y luego presidente de la República desde marzo-abril de 1936. Y Niceto Alcalá Zamora, que va a ser presidente de la República desde el año 31 hasta el 36. Hay que distinguir el presidente del gobierno del presidente de la República. El presidente de la República es como un jefe del Estado. Digamos que sustituye a la figura del rey. Lógicamente, el rey es hereditario, el presidente de la República lo eligen las Cortes, es elegible. Se convocan elecciones en junio del 31, ganan por mayoría los partidos de izquierda, tanto socialistas como republicanos de izquierda. Las opciones de derecha, de la derecha tradicional, monárquica, por decirlo de alguna manera, pues no tienen ahora un partido que les represente, por tanto van a votar a partidos republicanos de centro derecha, como el Partido Radical. Pero bueno, lo importante es que son las medidas de este bienio izquierdista o reformista, que va del 31 al 33, que vienen en el libro de texto y que vamos a explicar con esta diapositiva. Lo primero es aprobar una constitución que se va a aprobar en diciembre, el 6 de diciembre de 1931, justo también el día que se aprobó la actual, la de 1978. Y lo importante, aparte de la cantidad de derechos, soberanía popular, es que el Estado es laico. Hay una separación entre Iglesia y Estado. También los principios de autonomía a las regiones históricas. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, que va a ser el primero, se va a aprobar en el 32. Esto la derecha tradicional no lo va a ver con buenos ojos, ¿no? El tema del posible separatismo, ¿no? Una de las cosas más importantes que va a promover Azaña, Manuel Azaña, que va a ser ministro de Guerra también, ministro de Defensa actual, se llamaría ministro de Defensa, es la reforma del ejército y jubilación de altos cargos. El objetivo es conseguir un ejército leal a la República. El ejército es monárquico, por tanto, poco a poco, además, el ejército español tenía mucho mando y poca tropa. Entonces había que, digamos, reformar el ejército, modernizarlo. La reforma agraria del 32, con Marcelino Domingo como ministro de Agricultura, se trataba de expropiar con indemnización a los grandes latifundistas para repartir la tierra en lotes. Se hacía un estudio de si la tierra estaba siendo mal trabajada o si estaba siendo mal explotada y se intentaba entregar en lotes a los jornaleros y a los pequeños campesinos. Esto sin dinero, y no había dinero, pues no se puede hacer, porque tú tienes que pagar primero las expropiaciones. Esto, como va a fracasar en cierta medida la reforma agraria, las reivindicaciones campesinas pues van a ir directamente hacia la radicalización en el plan de ocupar directamente las tierras. Esto, digamos que va a ser una de las principales causas luego del conflicto de la guerra civil. Reformas laborales también bastante importantes, jornada laboral de 40 horas semanales, ya estaba el descanso dominical, 40 horas semanales, la ley de contrato de trabajo, vacaciones pagadas, o sea, intento de modernizar también el mercado laboral, el salario mínimo, la ley de términos municipales también. Se establece una reforma educativa que establece una educación laica, también en medidas culturales como la ley del divorcio, ¿vale? Se quita la educación a la Iglesia, se aparta la Iglesia de la educación, se intenta establecer una educación pública y, sobre todo, lo más importante también a nivel cultural es el voto femenino del año 33, con Clara Campoamor como protagonista de los debates en las Cortes. Por tanto, estos son, en 2 años, pues se aprueban esta serie de medidas bastante ambiciosas.
en el bienio reformista e izquierdista. ¿Cómo termina este bienio? Bueno, pues hay un golpe de Estado. Cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el general Sanjurjo da un golpe de Estado contra la República. Bueno, pues fracasa, porque todavía, digamos, no tiene un apoyo político-social importante, no así el del 36, que sí, que también va a fracasar, pero bueno, esto va a llevar a España a la guerra, lo veremos ahora. Y sobre todo el incidente de Casas Viejas en Cádiz, que ocasiona la dimisión de Manuel Azaña. Es básicamente unas protestas campesinas, anarquistas sobre todo, bueno, pues fueron reprimidas por la Guardia de Asalto, que era la Policía Nacional de la República, y la Guardia Civil. Este incidente, claro, un gobierno que se presupone progresista y que está para atender las necesidades de los más desfavorecidos, pues no se puede permitir esto. No es que Azaña diera la orden, pero bueno, esto le salpicó y dimitió. Y en noviembre del 33 se convocan nuevas elecciones. Y aquí ya, digamos, aquí tenemos a Azaña, jefe del gobierno y líder del partido Acción Republicana, luego se va a llamar Izquierda Republicana, y luego ya en las elecciones de noviembre del 33 la mujer ejerce derecho al voto y victoria de las fuerzas de centro-derecha porque los anarquistas llamaron a la abstención. La CNT, el sindicato anarquista, digamos que propuso la abstención, no ir a votar, y por la baja participación, que no llegó al 70%, si no recuerdo mal, las derechas ya se habían reconstruido, había ya partidos como la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que era un partido con su líder José María Gil Robles, que bueno, pues decía que con tintes muy próximos ya al fascismo, que la República, en cuanto pudieran, iban a terminar con la República. También partidos como Renovación Española, que son monárquicos. Pero bueno, aquí tenemos los resultados y los 115 escaños que saca la CEDA, en teoría le tendrían que dar para formar gobierno. Lo que pasa que el presidente Niceto Alcalá Zamora, temeroso de la CEDA, manda a formar gobierno al Partido Republicano Radical, que es un partido de centro derecha, pero bueno, al fin y al cabo republicano, ¿no? Liderado por Alejandro Lerroux. Esto va a pasar lo siguiente: Alejandro Lerroux se va a ver obligado a gobernar con la CEDA tarde o temprano, que entre en el gobierno. El caso es que este bienio que se abre ahora, el bienio conservador o de centro derecha o radical cedista, se va a caracterizar por la paralización de todas estas medidas anteriores que habían establecido, que se habían ido aprobando en el primer bienio, ¿no? Y además va a provocar que el PSOE se empiece a radicalizar. Una parte del PSOE se va a aproximar a los comunistas, al Partido Comunista, una parte del PSOE, no todo el PSOE. Aquí ahora mismo el PSOE ha tenido 60 escaños, ha perdido bastante voto. Se va a radicalizar y van a advertir de que si la CEDA entra al gobierno, pues lógicamente van a optar por una insurrección, por una huelga general, ya con el objetivo incluso de hacerse el poder y establecer o defender las medidas del primer bienio. ¿Qué argumentan después ya de que todo esto ocurrió y que terminó la guerra y murió Franco? Pues lógicamente la Revolución de Octubre del 34, que va a fracasar, únicamente va a triunfar en Asturias, argumentan las izquierdas, no todas las izquierdas, Azaña no apoyó esta revolución, únicamente el PSOE y la Esquerra en Barcelona, que proclamó la República Catalana dentro de la República Española. Argumentan que estamos en el año 34 y que no iban a consentir que el fascismo llegara en España por la legalidad, como hizo en Alemania, y terminara con la democracia. Entonces estamos también, hay que verlo en un contexto internacional esto. Bueno, la represión en Asturias es brutal. De hecho, el gobierno lleva a la Legión al mando de Franco, y hay unos 20.000 o 30.000 presos políticos, aparte de la represión. Incluso preso se hace a Lluís Companys, que es el presidente de la Generalitat.
Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que, bueno, aquí tenemos también, en esta época, ¿qué va a ocurrir aquí? Primero termino, pues que la izquierda, después de esta revolución de octubre del 34, se va a empezar a aglutinar con el mensaje de amnistía a estos presos políticos. Y se va a ir formando, o se va a formar el llamado Frente Popular. Esto lo vamos a ver ahora para las siguientes elecciones, que es una coalición de partidos de izquierda con republicanos de izquierda y socialistas y comunistas, que también en Cataluña se llamaba Front d'Esquerres, el Frente Popular también. Pero bueno, en este periodo también, ¿qué partidos, qué formaciones nace? Por una parte tenemos a la CEDA, que ya es el partido de la derecha mayoritario, partido de masas, ha tenido 115 escaños, y también en el 34 se funda la Falange Española y de las JONS, de las Juntas, no Juventudes, de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, fundado por José Antonio Primo de Rivera, que es el hijo del dictador de Miguel Primo de Rivera. El símbolo de la falange es el rojo y el negro, como el de los anarquistas, aunque cada uno está en un extremo. Tiene una dimensión social, el fascismo también, como hemos estudiado en clase, y el yugo y las flechas es un símbolo de los reyes católicos, de la España, digamos, imperial. Va a ser minoritario hasta el inicio de la guerra civil, el fascismo en España. Lo que pasa que su objetivo, como todo movimiento fascista, es combatir al enemigo político en la calle, a través de atentados y utilizando la violencia. Luego también va a empezar a estar financiado por el Partido Nacional Fascista Italiano, pero bueno, en un principio el Partido Fascista Español, la Falange Española, va a ser minoritario. Luego en la guerra ya no, y veremos por qué. Y luego aquí tenemos más o menos un esquema de este bienio que nos puede servir. Básicamente paraliza las reformas. Características básicas va a ser la revolución del 34 en Asturias y en Cataluña, revolución social. En Cataluña se proclama la República Catalana dentro de la República Española, y el bienio radical cedista o conservador, va a terminar con un escándalo de corrupción, con el escándalo del extraperlo. La palabra extraperlo ahora hoy en día hace referencia a lo que se consigue de forma ilegal, pero era por el juego de ruleta, era de Strauss. El juego de ruleta estaba prohibido en España, pero bueno, se intentó implantar en la zona de San Sebastián, Guipúzcoa, y a cambio de esa implantación, de forma, digamos, legal todavía o extralegal, ciertos políticos se llevaron su comisión. Esto saltó a la luz y bueno, tuvo que dimitir el gobierno y se convocan elecciones para febrero del 36, aunque parecía que las derechas iban a mantener el poder, pero las izquierdas se presentan unidas y obtienen la victoria, el llamado Frente Popular, que esto va a ir de febrero a junio del 36. Y bueno, aquí ya las fuerzas de derecha, incluso un día después de las elecciones, José María Gil Robles ya pide que se decrete el estado de guerra, el estado de excepción en España, que intervenga el ejército. No van a considerar que las elecciones, que no han sido legítimas, básicamente, que el Frente Popular pues, ha ganado de forma ilegítima. El Frente Popular ganó las elecciones. Y entre febrero y junio, bueno, pues va a ser una época de mucha inestabilidad política y social. Se va a radicalizar la vida política, violencia callejera, la conspiración militar ya va a ser una realidad. Incluso la República, cuando Azaña forme el gobierno, va a separar a los generales, digamos, menos republicanos o contrarios a la República. Por ejemplo, a Franco le van a mandar a Canarias y al general Emilio Mola le van a mandar a Navarra para que estén separados, aunque lógicamente ellos van a conspirar. Hay muchas movilizaciones de izquierdas contra manifestaciones de derechas, violencia callejera, asesinatos políticos de todo signo. Hay hasta 500 y pico muertos entre febrero y junio, y todo esto lo va a argumentar, que esto ocurría en cualquier país de Europa en los años 30, todo esto lo va a argumentar, va a ir argumentándolo la derecha para tener motivos para hacer, a través del ejército, dar un golpe de Estado y restablecer el orden, un golpe de Estado militar y establecer un gobierno militar.
Claro, no contaban que luego, lo vamos a ver ahora, el gobierno iba a dar armas a los sindicatos o iba a armar al pueblo y luego con la intervención extranjera, pues la guerra pues va a durar 3 años, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace en esta época del Frente Popular? En estos meses, pues reanudar las reformas, sobre todo las reformas del primer bienio, las que hemos visto en la primera parte. Restablecen la Generalitat, que había sido suspendida tras la Revolución del 34, se reanuda la reforma agraria, se negocian los estatutos vasco y gallego, el vasco va a ser aprobado en el 36, y se va a la amnistía es perdonar, el perdón a las personas represaliadas o que habían acabado en la cárcel tras la Revolución del 34. Todo esto va a llevarse durante toda una conspiración militar que, bueno, pues que se está fraguando durante estos meses. Y bueno, puede haber un par de acontecimientos. Ya en julio, la guerra va a empezar el 17 de julio, 18 en el resto de España, ahora veremos cómo es el proceso. Hay un asesinato, hay dos asesinatos que son el mismo día, que son el del teniente del Castillo, que no viene en el libro, en Madrid, que era un guardia de asalto, próximo al Partido Socialista, y bueno, él había reprimido una manifestación monárquica o falangista. Bueno, no se sabe realmente quiénes le asesinaron, le ametrallaron el coche, básicamente. Esto es como las películas de la época de Al Capone en Chicago. Y aquella noche, como venganza, miembros de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, incluso, pues fueron a la casa del parlamentario, del líder monárquico de Renovación Española, José Calvo Sotelo, le sacaron de casa, vivía en la calle Velázquez, en una buena zona en Madrid, y le pegaron un tiro en la cabeza y le dejaron en la tapia del cementerio. O sea, una cosa bastante reprobable. Además, teniendo en cuenta además que es un político, ¿no? Esto pasó el 13 de julio, los dos entierros al día siguiente. Bueno, durante esto fue en la madrugada del 13, el 13 por la tarde, los dos entierros se cruzaron y hubo enfrentamientos, ¿no? Ya unos saludaban puño en alto, otros con el brazo levantado, con el saludo romano, y ya digamos que esto, digamos que fue la chispa, pero lógicamente el pronunciamiento, el alzamiento, la sublevación que va a llevar a la guerra civil se venía preparando de tiempo atrás, ¿no? El 17 de julio se inicia la sublevación en el protectorado de Marruecos. Franco se pone al mando gracias a que se manda un avión desde Inglaterra pagado por el empresario Juan March hacia Canarias, le recogen en Canarias y hace escala en la ciudad de Casablanca y el 17 ya está en julio, ya está en Marruecos para hacerse cargo de las tropas, de los regulares marroquíes, de las tropas moras, que habían moros, lo que se llamaban tropas moras y la legión. Y de ahí, digamos, pues van a intentar unirse el día 18, que también estalla la sublevación en el resto de España, en la península. Lo que pasa que ocurre lo siguiente. Contaban que a lo mejor en un mes, como ocurría en el siglo XIX, estos sublevados pues marchaban sobre Madrid, se hacían con el control, quitaban al gobierno provisional, represión y, bueno, pues dictadura militar. Lo que pasa que en el gobierno de Santiago Casares Quiroga, que ya empieza a ser este hombre, después de que Manuel Azaña es elegido presidente de la República, él pasa a ser Casares Quiroga, presidente del gobierno, el pueblo sale a la calle en Madrid y pide armas para defender la República. En un principio no se les da armas al pueblo, pero luego ya sí, ¿vale? Se reparten armas, se asaltan los cuarteles y se empieza a, digamos, a preparar una resistencia. Y luego también ocurre lo siguiente, a nivel internacional, rápidamente la guerra civil española se internacionaliza. En un principio, Francia y Reino Unido, digamos que montan el Comité de No Intervención, que es, digamos, una de las cosas más cínicas que se han hecho en la historia contemporánea, porque vienen a decir que los asuntos españoles, cosas de los españoles, porque tienen miedo
a que la Guerra Civil Española sea, digamos, la chispa de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo Francia y Reino Unido tienen miedo a Hitler. Todos van a firmar el Comité de No Intervención, pero rápidamente Alemania e Italia van a mandar los primeros aviones a ayudar a Franco. O sea, esto ya venía de conversaciones anteriores, ¿no? Y sobre todo la Legión Cóndor, la aviación. Aquí vemos un poco los bandos, los que hay, bando republicano y bando sublevado, y las ayudas internacionales que tienen. Aparte de que se forma el Comité de No Intervención, Alemania e Italia se lo saltan, y luego la República va a tener ayuda de la Unión Soviética, que la Unión Soviética, Stalin envía armamento y asesores militares con el objetivo de que la República no es que ganara, sino que no perdiera, sino que simplemente contener ahí al fascismo en España. Stalin sabe que tarde o temprano Hitler le va a intentar invadir, como así hizo. Las brigadas internacionales, que son voluntarios antifascistas, procedentes de todo el mundo, incluso de los Estados Unidos, ligados, son comunistas. Y luego México, con ayuda alimentaria también, y muchos republicanos en el exilio, cuando termine la guerra, van a marchar allí. Sobre todo los intelectuales. Vamos un poco con el desarrollo de las etapas de la guerra a través de estos dos mapas, que son los que vienen en el libro de texto. El objetivo de los golpistas de los sublevados es tomar Madrid. En un principio, los primeros días de la guerra, controlan lo que son las Islas Canarias, que están muy lejos, el Marruecos español, esta zona hasta Sevilla, y todo lo que está aquí en el mapa en azul clarito. Por tanto, no ha triunfado el golpe en los primeros días de la guerra. No ha triunfado. Ha fracasado. El resto, 2/3 de España, con Madrid, Barcelona, toda esta zona y la zona norte, incluso con la frontera con Francia, son leales y fieles a la República. ¿Qué va a ocurrir? Pues gracias a los aviones italianos van a tener aquí un puente, los sublevados, junto con Sevilla, que le ha tomado el general Queipo de Llano, que ha triunfado ahí la sublevación, al igual que en Granada, y ahí asesinan a Lorca en agosto del 36, a Federico García Lorca. Y el objetivo es ir hacia Madrid, por este camino, por Badajoz, que es tomada en agosto del 36, Badajoz, con una represión horrible, para unirse todos estos ejércitos, tomar Madrid y terminar con la guerra, lógicamente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Franco, en Toledo, está el episodio del Alcázar. Franco, a la altura de septiembre-octubre, que marcha sobre Madrid, se va a desviar hacia Toledo. ¿Por qué? Pues porque en Toledo está el general Moscardó resistiendo. Es un general sublevado desde los primeros días de la guerra, desde julio, ahí en el Alcázar, y resiste. Está siendo asediado por las fuerzas republicanas, por las milicias, pero ahí resiste, ¿no? Entonces, el general Franco lo que hace es desviarse para liberar el Alcázar como si fuera un símbolo, ¿no? Toman Toledo, y en este momento ahí Madrid va a aprovechar que ya empieza a llegar la ayuda soviética y las brigadas internacionales para preparar la defensa de la ciudad de Madrid. Entonces, la zona de ciudad universitaria. Entonces, va a fracasar. Franco va a fracasar, Madrid va a resistir, y a partir de ahí, a partir de octubre, noviembre, se va a ver que la guerra ya va a ser larga. Ya no va a ser como los conflictos de España en el siglo XIX, que duraban en un mes, había cambiado ya el régimen, ¿no? Luego Franco va a intentar tomar Madrid por otros medios, por otros frentes, por ejemplo en Guadalajara, en el año 37, donde los republicanos van a vencer a los italianos. También en la batalla del Jarama va a resistir, también, aunque en el libro pone el año 36, la batalla del Jarama es del 37 también, de enero del 37. Pero bueno, Madrid va a estar siempre, digamos, resistiendo hasta el final de la guerra. De hecho, va a ser la última ciudad en ser tomada. ¿Qué va a pasar? Pues que durante también el verano se va a llevar la guerra a la zona del Cantábrico. ¿Por qué? Pues porque toda esta zona es la que tiene los recursos de hierro y minerales, y Franco va a intentar, digamos, primero cerrar la frontera con Francia, porque los republicanos lo que hacían era pasar la frontera y venir por aquí para seguir combatiendo.
cierran la frontera con San Sebastián, esto es en verano del 36, en agosto, septiembre, y luego ya durante el año 37, con el bombardeo de la Legión Cóndor de Guernica, en abril del 37, pues nada, toda esta zona norte va a caer al bando sublevado. Y ahí van a tener ya Franco a su disposición las industrias y los recursos minerales del norte de España. ¿Vale? Ya entramos en el año 38 y los objetivos de Franco pues son otros. Primero, cortar la República. El gobierno de la República ya se ha trasladado a Valencia. La capital sigue siendo Madrid, pero el gobierno, la sede, la tiene en Valencia, huyendo lógicamente de los bombardeos de la capital. Y el objetivo primero es cortar la zona republicana llegando a la desembocadura del Ebro. Esto lo van a conseguir aquí, a la altura de Castellón, en el año 38. Entonces va a quedar cortada la zona republicana, Madrid va a quedar aislado, Cataluña también, y la última ofensiva republicana va a ser la batalla del Ebro. La batalla del Ebro en un intento por aguantar. Los republicanos creen que el último contraataque posible puede ser esta batalla, con el objetivo ya de abrir un hueco en la retaguardia sublevada y tomar Zaragoza. La batalla del Ebro va a durar de julio a noviembre de 1938. Luego el contraataque sublevado va a acabar con la resistencia republicana y van a perder la batalla. Va a seguir cortada esta zona, la zona republicana va a seguir aislada a Cataluña, y en enero de 1939 van a entrar las tropas sublevadas, el ejército de Franco, porque Franco es jefe del Estado ya en la zona nacional, llamada desde el 1 de septiembre, desde el 1 de septiembre, sí, del año 36, o sea que Franco es el jefe del ejército y jefe del Estado, y en enero del 39 ya entran en Barcelona. Por tanto, es cuestión de tiempo que Madrid caiga. Presidentes del gobierno de la República durante el conflicto, pues básicamente tenemos a Largo Caballero hasta el año 37, socialista, y luego Juan Negrín. Juan Negrín, que se va a apoyar mucho en los comunistas, también es socialista. Juan Negrín va a ser el último presidente que va a marchar desde Barcelona hacia el exilio también. Juan Negrín tenía la intención, o quería, de aguantar la guerra, de resistir. ¿Para qué? Pues para que estallara la guerra mundial y el conflicto español estuviera dentro de la Segunda Guerra Mundial, y así ya intervinieran Reino Unido y Francia. No fue así, porque el 1 de abril se da el último parte de guerra, se le entrega la ciudad de Madrid a Franco, y digamos que la guerra ha terminado después de ese parte de guerra. ¿Qué apoyos políticos también tienen la España de Franco, por decirlo de alguna manera? Pues Franco lo que va a hacer va a ser eliminar todos los partidos políticos y crear uno, que va a ser la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, que va a ser una unión de carlistas con falangistas. Sin embargo, la República va a mantenerse vigente en su zona, con los partidos políticos republicanos de izquierdas y de derechas, el Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, etcétera, ¿vale? O sea que la legalidad republicana se va a mantener vigente, aun perdiendo territorios constantemente, hasta el 1 de abril del 39, y luego en el exilio también va a continuar la República. En definitiva, Franco, este es el desfile en Madrid del 1 de abril del 39, termina la guerra gracias a la ayuda de Alemania y de Italia, fundamentalmente. Sin esa ayuda, muy probablemente la República se hubiese hecho con el control de la situación a los pocos días, porque no todo el ejército, si vemos los mapas, no todo el ejército es sublevado, hay una parte importante del ejército que se mantiene fiel a la República, pero bueno. Y luego, pues el problema del exilio y de la persecución y la represión, sobre todo en los primeros 10 años del franquismo. Los juicios sumarísimos, los fusilamientos, el exilio y sobre todo también el exilio de intelectuales, generación del 27, por ejemplo, republicanos que tuvieron que ir a México, etcétera. Entonces, bueno, y la causa fundamental, la consecuencia, fundamental es se abre una nueva etapa que se llama el franquismo, que durará hasta 1975, una dictadura
en un principio con mucho protagonismo del ejército y luego ya progresivamente, bueno, el franquismo tiene también una evolución, hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Aquí tenemos una serie de conceptos, sobre todo Falange Española y de las JON, Frente Popular, CNT, que es el sindicato anarquista mayoritario durante la República y durante la Guerra Civil, y el final.